Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar, se los digo directamente, vamos a hablar con Rubén López. Él es el director de recursos de Emerlan, una de las asociaciones que más, pues más cuidan y más vigilan por las emergencias, cuando sobre todo vamos a hablar más de los rescates y las emergencias en el agua. Lo decimos, tenemos previsto ayer entrevistar a Rubén. Bueno, como se diría, unos pequeños errores en la programación no permitió que pudiera venir Rubén, que sí acudió a la cita. Pero veníamos, y todo este rollo que me estoy metiendo es porque el otro día en la playa del Poril había un incidente de una persona que caía al mar y al final tuvo que ser un rescate un poco más complicado. Acabó con hipotermia y al final fueron ellos los que lo rescataron, entonces queríamos hablar de eso. Y luego de todo, la problemática y la dificultad, sobre todo de un rescate en el mar, de cuando a veces se hacen las búsquedas, de la dificultad que tiene y de cuánto a veces aparecen en un lado y por qué no aparecen en otro lado. En fin, de todo esto y de mucho más vamos a hablar con Rubén López. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. En primer lugar, disculparme por lo de ayer porque tú estabas citado, acudiste a la cita y luego hubo un pequeño malentendido y bueno, hicimos un pequeño cambio, pero estás hoy aquí, que sigue todo siendo actualidad, ¿vale? Que tampoco ha cambiado. Vamos al tema, porque es como una especie de suceso extraño porque la información no llegaba, yo no la entendía muy bien al principio, que si bien en la zona de Puerto del Carmen, de una persona que se hacía apnea, era por la noche. Yo no entendía qué estaba haciendo apnea, qué rescate había. ¿Estaba haciendo apnea? Bueno, al final, pues el rescate del otro día, pues junto con el Cuerpo General de la Policía Canaria, los compañeros de Volunti, de TIA y Protección Civil y Policía Local de TIA, pues al final, en resumiéndote sería... ¿A qué hora fue todo? Sobre las 12:10 por ahí, 12:10 de la noche. De la noche. De la noche, ya de madrugada. Eran los carnavales en Puerto del Carmen, pues... Nos alertan a la policía local de que hay una persona que se está bañando en la zona del Poril, pues esas horas, pues como comprenderás, no es una hora para ir a bañarse. La policía se presencia allí, le recrimina que salga del agua y el hombre no obedece. Poco a poco el hombre, pues al final se va alejando de la costa, la corriente se lo empieza a llevar y demás. De hecho, bueno, al final pues movilizamos nuestras embarcaciones, dos, lo fuimos un poco porque el hombre no colaboraba, acorralando entre los... ¿Y la policía se montó con ustedes? O sea, Sí, el Cuerpo General de la Policía Canaria, pues se subieron 3 integrantes en uno de los barcos y 2 en el otro, y junto también los compañeros de Volunti y rescatadores de Emerlan, con 2 embarcaciones fuimos un poco cerrándole el paso, pero al final, mira, de la playa del Poril caminamos hasta el barranco del Quíquere. Sí. La persona estuvo 1 hora y cuarto en el agua hasta que conseguimos sacarla a tierra, fue reducida por los compañeros de la... ¿Pero todavía se resistía el hombre? Se resistía, sí. Sí, y no tenía debilidad el cuerpo ese después de 1 hora y pico. Después de que fue reducido ya apareció toda la debilidad, de hecho la temperatura corporal era 31 grados, hubo que pasarle el equipo médico de Lansalu, que es la empresa con la que nosotros trabajamos en los carnavales, tuvo que pasarle 3 sueros calientes, no conseguía retomar y al final fue evacuado al hospital. Entonces estamos hablando de que a lo mejor si se llega a exceder un poco más el rescate, si no se llega a conseguir usted sacarlo, podríamos estar hablando de, no sé, de algo mayor, o sea, de gravedad máxima. Podría haber, es decir, 31 grados, la incompatibilidad con la vida ya empieza a ser alarmante. Sí, que puede entrar que en paradas o... Exactamente. Vale. Estoy entendiendo, como decía una persona, a mis cortas luces estoy entendiendo que esa persona estaba bajo un estado, no sé. Nosotros esa parte lo desconocemos, pero sí es verdad que la persona pues no respondía ni a la comunicación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, ni a nosotros, y al final lo que estaba haciendo es estaba poniendo su vida en peligro. Y nosotros al final pues tenemos que intervenir, en este caso la Policía Canaria tuvo que intervenir, necesitaba medios, nosotros los aportamos y al final se trata de que esa persona pues hoy ya se estará recuperando y pensará las cosas mejor para el día de mañana, ¿no? No, la verdad que sí. Yo creo entender eso, pues que se pasó con algo, con algunos, bueno, o no sé, que tuviera un estado psiquiátrico determinado, ahí no voy a meter yo. Lo decías con las 2 embarcaciones, la clásica es el Delfín Mular, que hablábamos, ¿no? Una de ellas era... Sí, a ver, nosotros tenemos la embarcación que pertenece al Gobierno de Canarias, que es la única embarcación que opera en Canarias. El Gobierno de Canarias no tiene más embarcaciones, tiene la Delfín Mular, que es conocida ya porque lleva desde el año 2005 operando en Lanzarote bajo nosotros, es decir, bajo Emerlan. Nosotros aportamos el personal y a través de la coordinación del SECOE 112,
pues esa embarcación sale a todo tipo de rescates, búsquedas, etcétera. Es decir, esa embarcación, la verdad que la media de esta embarcación suelen ser unas 50 intervenciones al año y durante 15 años hay historias para rato. La verdad que sí. Yo me creía que era como una embarcación que cubría más o menos esa zona media sur, pero es que no, tiene un ámbito bastante más amplio, ¿no? Un espectro de operatividad. Sí, nosotros al final, como la embarcación, ya te digo, pertenece al Gobierno de Canarias, pues nuestras competencias son las que el Gobierno de Canarias tiene, la comunidad autónoma tiene. En este caso, pues son 12 millas de costa y nosotros, la zona de movilización de la embarcación es los islotes, la isla de la Graciosa, Lanzarote y el norte de Fuerteventura. De hecho, al final, pues hemos hecho rescates en Alegranza, hemos hecho intervenciones en La Graciosa, hemos colaborado en Lanzarote porque ya multitud y hemos colaborado en búsquedas en la zona del Cotillo y demás. Lo que como son noticias, pues en Fuerteventura, pues no se mencionan por aquí. Sí, pero sí, tiene varios cientos de millas recorridas esa embarcación. No, y le iba a decir, cubre 3 islas, digo, cubre, según lo veamos, cubre 4 con islotes de lobo, ¿no? Con lobos y luego las pequeñas de ahí arriba. Pero en La Graciosa, sin embargo, el otro día y por Órsola, los bomberos de Lanzarote tienen una, ¿qué tienen? Una moto. Una moto. ¿Esa la tienen en La Graciosa o en Órsola? Ellos tienen motos en Lanzarote y motos en La Graciosa, sí. ¿Pero y personal tiene? ¿Hay personal fijo? En La Graciosa sí. ¿Sí? Desde hace un añito, junto con el personal de Merlán, pues ya también hay 2 compañeros del Consorcio de Seguridad de Emergencia. ¿Que se van turnando o algo? Turno 24 horas y al final, pues donde antes había solo un grupo de intervención, ahora hay 2 y todo eso facilita a veces muchas cosas, ¿no? Porque la verdad que La Graciosa, a pesar de tener esa dotación de bomberos ahora y tener la dotación de Merlán, que al final pues llevamos ahí ya 19 años, creo, 19 años en la isla de La Graciosa. La Graciosa hay que mirarla con un poquito más cariño y equiparla, que al final, pues, tiene una población de 700 habitantes, pero una población flotante de 2.000 y darle respuesta a una emergencia en la isla de La Graciosa es mucho más complejo que en Lanzarote. En Lanzarote, seguramente si nosotros vamos ahora mismo a una intervención y tenemos un accidente de tráfico, un accidente marítimo, podemos pedir recursos a bomberos, Guardia Civil, Policía, Merlán, Cruz Roja, Volunti, Protección Civil. En La Graciosa hay lo que hay. Y aún por encima tú tienes que coger a esa persona y evacuarla a Lanzarote, porque el centro de salud es un centro de salud, un consultorio local, que sí, atiende urgencia 24 horas, pero no hay radiografía, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, también te iba a decir, por ejemplo, rescates. Yo he ido muchas veces he ido, no miles, pero sí, a La Graciosa he ido muchísimas veces. Y yo nunca he ido a la playa de las Conchas, no he ido. Y entre otras cosas, pues siempre me dicen los graciosos, hoy no está para baños. Y es que pasan cosas luego, o sea, y hay zonas complicadas, me refiero, de. Sí, mira, en la playa de las Conchas es raro que a lo largo del año no tengamos 7 o 8 intervenciones en esa playa. Es una playa que está señalizada por el Ayuntamiento de Teguise con bandera roja, no se recomienda el baño, de hecho, bandera roja prohíbe, ¿vale? Pero aún así, pues siempre hay gente aventurera y demás, y hay una ola que es bastante grande, y ahí el que una ola coja a una persona en el momento de sacarse la foto, lo revuelque en el jable y demás, fracturas de luxación de hombro, fracturas de miembros inferiores, etcétera, etcétera, y al final tienes que ir, llegar ahí, aparcarte en un aparcamiento, caminar, llegar hasta el final de la playa, sacarlo. Son situaciones que los equipos de emergencia de Merlán en La Graciosa ya está con un protocolo establecido y parece fácil, pero no lo es. Al final es una intervención que puede durar horas. Después, los caminos de La Graciosa están intransitables, es decir, intransitables. Que a ti te cojan con una fractura y tengas que hacer 7 kilómetros por un camino de cabra, eso es lo peor que te puede pasar. Claro. Y al final, pues, el último incidente que tuvimos nos llevó 1 hora y media llegar al centro de salud con una persona que había sufrido una fractura de cadera. Y eso que iba sedada, pero es que al final, digo, La Graciosa es complicada, es compleja a la hora de darle respuesta, pero bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera posible y que poco a poco pues se vayan mejorando los servicios en la isla, ¿no? Sí. No, yo siempre tengo la misma teoría y mira que yo no tengo ni familia allí ni nada, pero La Graciosa siempre hemos visto como al graciosero que se queja de tal, pero es que sí, hasta ahora todavía no tiene ni saneamiento, apenas tienen policía de seguridad, emergencias y ese centro de salud que la verdad que bien lo hacen. Yo me acuerdo una vez con uno de mis hijos durante la noche un ataque de broncoespasmos y luego me dijo uno, yo buscando a las 2 de la mañana algo, ¿y qué hago yo? Digo, un Ventolin, por favor. Y uno me dice, no, tú llama al 112 y ellos te abren el centro de salud. Y la verdad que me atendieron estupendamente, el niño para adelante. El tema de las búsquedas,
tenía pensado preguntarte, digo, ¿cómo es? Porque ustedes hacen las búsquedas, y yo te decía, la última, ahora no me acuerdo el nombre del sepulturero de Teguise, en la zona, pues si era Guatiza al final, o él era de allí, o en la zona aquella. Y hay dos tipos de rescate, todo el mundo dice, nada, eso aparece en Fuerteventura, pero no, ese quedó después de 2 o 3 días en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque algunos van como con la corriente, otros no van con... Bueno, todo depende, yo creo que a nosotros la experiencia lo que nos traslada es que depende de lo que pase realmente. Si esa persona se ahoga, si esa persona sufre un golpe, el estado en el que queda, es decir, si se queda a faz de agua, si se queda a media agua, es decir, al final las corrientes influyen. Sí es verdad que nos demuestra que las personas que se ahogan y se van al fondo suelen aparecer en nuestra costa, en Lanzarote, suelen aparecer al 3er o 4.er día en la misma zona. Y los que aparecen antes es porque los buzos se rastrean la zona y lo encuentran ahí. Sí es verdad que esa búsqueda en concreto, yo entablé conversación con los GEA y estuvimos barajando la posibilidad de que los GEA se desplazaran de Gran Canaria y viniesen aquí, pero las condiciones del mar no les permitían. Aparte de que las condiciones del mar no le permitían, el ratio que teníamos de búsqueda era muy amplio. Hablábamos de un... Porque no se sabía exactamente dónde podía haberse... si había caminado hacia Órsula o si había caminado hacia Rieta. Entonces eso fue o hacia los Ameos en este caso. Entonces eso fue una cosa que nos marcó mucho. Si nosotros hubiésemos sido capaces de marcarle a los GEA, que es el Grupo Subacuático de la Guardia Civil, una zona concreta, pues seguramente donde apareció, pues además era una zona diáfana y hubiese sido localizado a lo mejor... Claro. Tú lo que vienes a decir es que, porque claro, dices lo que pudo pasar, si hay un accidente antes y ya pierde, o si intenta luchar, entonces es cuando se le llenan los pulmones, claro. Entonces ahí cae... Exactamente, al final, es decir, esto lo hacemos todos en una piscina, ¿no? Si tú te coges aire y te pones en una piscina, tu cuerpo no se hunde, sin embargo, si tú largas el aire de los pulmones, caes a plomo para el fondo. Puesto un poco más o menos lo mismo. Dependiendo de la cantidad de agua que entre en los pulmones, ese cuerpo va a quedar a flote o se va a ir al fondo. Y al final, la gente se pregunta, oye, ¿y por qué salen los 3 días? Pues porque a partir del 3er día, los cuerpos ya empiezan a emancipar gases, hace que el cuerpo se infle y suelen salir a flote. Cuando son devueltos por el mar en la misma zona, perfecto. Cuando no, pues la corriente ya empieza a hacer su trabajo y nosotros tenemos nosotros en Merlán, lo tiene claro, y Salvamento Marítimo a través de varios programas que ellos usan, analizan esas corrientes y ya le da puntos concretos. Según la zona donde tú te caigas en Lanzarote, el Salvamento Marítimo es capaz de decirte puntos concretos donde ese cuerpo puede proceder a aparecer y son los sitios que se empiezan a verificar, ¿no? De hecho, en la búsqueda de este hombre vimos como a partir del 3er día ya se están verificando puntos en varias zonas de Corralejo, de la zona hacia el Cotillo, etcétera, que son varios puntos en los que puede aparecer porque el cuerpo. Ustedes no sé si tienen como una especie de diagrama, ¿qué suele ser, qué corriente, por dónde va? Bueno, entiendo que va paralelo a la costa de Lanzarote hacia Fuerteventura, sí, lo es decir, normal. Lo normal es que aquí siempre tire hacia la zona de lo que es Corralejo y la zona donde están los molinos. Esa zona siempre ha sido para nosotros la primera zona de búsqueda cuando ya a partir del 3er día no aparecen los... Sí. Bueno, esto es como cuando aquellos casos de gente que a lo mejor hacía windsurf sin saber mucho, se quedaban en la tabla, le decía que no, y entonces, claro, iban yendo con la corriente y acaban en Fuerteventura, ¿no? Sí. Al final la corriente si es el tiempo un alisio normal. Si hay un tiempo a no ser que tengamos tiempo del sur, pero lo normal es que la corriente tire para Fuerteventura. La verdad que sí. Bueno, estamos ya terminando. Yo ahora no me acuerdo bien el nombre, el compañero es Quintana y es periodista y ha creado una especie de asociación y de página web que se llama... No me acuerdo cuántas, no sé... Millas de costa o algo así. Sí, Canarias, no sé cuántas millas de costa y tal. Y lo que él se ha preocupado, su mensaje, lo que viene a decir es que el mar está haciendo... Claro, porque los niveles de siniestralidad con accidentes de tráfico afortunadamente ha bajado mucho y tú lo podrás saber también, ¿no? Entiendo yo que ha funcionado lo de las alcoholemias, también las rotondas, no sé, los coches, pues sí, todo. Pero sí es verdad que en Canarias, sí, ese es un dato verídico, es que fallece más gente en las costas que los accidentes de tráfico. Claro, entonces eso es lo que viene a decir él. Y sin embargo luego él da muchas cosas de que es que hacemos imprudencias, luego hay determinadas cosas que no están bien vigiladas, o no sé cómo la analizas tú. Hombre, yo desde mi punto de vista me gustaría que hubiese más medios. Es decir, yo creo que al final, pues, Lanzarote necesita un helicóptero, no podemos depender de un helicóptero de Fuerteventura. Yo creo que Lanzarote necesita su propio helicóptero de rescate que cubra Lanzarote y La Graciosa y al final ese aparato en el aire hace rescates en 4 minutos. Es decir,
podemos hablar que tú y yo, para ir a Playa Blanca en un coche, para llegar, lanzarnos al agua o ir en un barco navegando, podemos emplear 30 minutos. Un helicóptero lo va a hacer en 4. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, una persona luchando contra la corriente y tal, lo puede aguantar. Ahora no le pidas que te aguante media hora o una hora. Entonces yo creo que al final es importante reforzar los medios, pero también es verdad que en esos datos, yo hay veces que leo varios artículos de estas cosas y me gustaría conocerlos un poco más en profundidad. Porque sí es verdad que nosotros, por ejemplo, Merlán tiene playa, es decir, trabaja en las playas de Puerto del Carmen y ha trabajado en las playas de Fuerteventura y demás. Y claro, yo no sé si meten dentro de esos fallecidos, meten a gente que le da un síncope o que sufre un infarto en la orilla. Es decir, porque para mí no es lo mismo, es decir, para mí. Claro. Es decir, esto es mi opinión personal. Yo no concibo que tú me digas que una persona se ha ahogado o que ha fallecido en la costa simplemente porque le dio un infarto en la playa o cuando tenía el agua por las rodillas. Sí, yo lo entiendo. Porque, bueno, aquí decías que... Te digo el porqué. Porque además de esas noticias, a lo largo del mes hay montones. Sin embargo, de gente que realmente lo arrastra la corriente, de gente que se cae de un barco, hay muy poca. Sí, tú dices que la estadística está como, no adulterada, pero sí exagerada por... No, yo no digo que esté ni adulterada ni exagerada, sino me gustaría conocer qué datos reales entran dentro de esa estadística para yo, desde mi punto de vista, tener esa percepción. Sí, pero también en parte este periodista Quintana también lo que quiere destacar también, porque yo lo entiendo, por ejemplo, cada vez ahora la gente que va a nadar fuera en mar abierto, pues ya empieza a llevar con la boya porque lo vean, van por grupos por si pasa algo, porque te puede pasar eso, un paro que te dé... Sí. Entonces el mar tiene esa peligrosidad, entonces también no deja de ser que siga habiendo un peligro que a lo mejor no lo percibimos. Sí, eso está claro, hay que hacer campañas de que la gente se conciencia, es decir, al final campañas de sensibilización como las de tráfico, seguimos yendo a hacer pesca submarina solo, seguimos yendo a nadar solo, es decir, al final el cuerpo es el cuerpo, el día de mañana te da una fatiga y si nadie sabe dónde estabas, dónde no estabas o si no tienes medios a los que agarrarte y mantenerte a flote, te mete un problema. Sí. Es decir, hay que defender esas campañas y hacer eso vital, porque al final tenemos que ser conscientes que en Canarias todos acudimos a la costa. Sí, sí. No, yo te lo digo porque yo sé lo que tú estás refiriendo. Yo me acuerdo de estar en la playa de Chica, yo no sé si te lo he contado igual, porque me repito, en la playa de Chica y con mis hijos en la orilla donde está, en la playa de Chica, marea media baja o tal. Y de repente un chico tirando de una persona, de un varón adulto, pero boca abajo, arrastrando, no es normal que tú arrastras algo... Y falleció. Sí. Y ese hombre estaba en medio de la gente bañándose y no te das cuenta. Claro, o buzo, es decir, aquí el buceo es una actividad que se hace un montón. Es decir, oye, ¿se muere porque el instructor hizo algo malo? Pues no, pues al final ese hombre, el infarto o el síncope que había podido suceder en tierra lo acaba de sufrir debajo del agua. Y como comprenderá, sufrir eso ya en tierra es complicado, pues debajo del agua es mucho más. Claro. Entonces... es un poco el ver qué tipo de números metemos ahí, ¿no? Claro. Última pregunta, porque lo dijiste y no sé si interrumpí o no explicaste más. Las necesidades, dices por ti que pedirías más. ¿Dónde necesitaríamos un refuerzo? ¿El helicóptero es lo que principalmente has dicho? Yo creo que Lanzarote pide a gritos el helicóptero, pide a gritos que el helicóptero esté aquí. Y el helicóptero al final, los helicópteros del GES del Gobierno de Canarias son multifuncionales, hacen rescates en tierra y en mar. Y es un aparato que nos garantizaría el optimizar muchísimos recursos. ¿El por qué digo esto? Porque al final, si tú tienes un helicóptero y alguien que se ahoga o necesita ayuda o se lo ha llevado la corriente en Playa Blanca, o tú activas el helicóptero y lo mandas, no necesitas activar ningún recurso más. Bomberos sigue con su actividad, Emerlán sigue con su actividad, el helicóptero hace el rescate en cuestión de 4 minutos y vuelve a quedar operativo. Tienes un esguince de tobillo que se cae en Caldera Blanca, como vemos. Al final, que los medios vayamos por tierra ahí, supone ir, caminar 1 hora, estar un parque de bomberos inoperativo 2 y 3 horas, cuando con un heli vas 2 minutos y lo sacas. Pero el helicóptero que vemos a veces, el negro ese, de ese del Gobierno de Canarias. El del Gobierno de Canarias, sí. El blanco y rojo es Gobierno de Canarias. ¿Y ese de dónde viene? De Fuerteventura. Eso es lo que hubo la polémica aquella, ¿no? De que... Somos la única isla sin helicóptero. Y tenemos 2 islas, por no decir... Y la Graciosa creo que al final es una de las más perjudicadas de que ese helicóptero no esté aquí, porque al final el tiempo de respuesta desde Puerto El Rosario, que es donde está el helicóptero, hasta la Graciosa es el tiempo más largo. Y al final no podemos depender de que un helicóptero, que hablamos esto, que los tiempos de respuesta
tienen que ser 4, 6, 8, 10 minutos, sean de 40 minutos solo para posarse en La Graciosa. Pues tenemos pendiente, bueno, ya ha habido reclamación, no nos han hecho mucho caso, la verdad. O sea, pero bueno, que quede que si alguien nos ha escuchado, pues que haga caso en este caso Rubén. Por pedir que no sea, ¿no? Que no sea, no, la verdad que sí. Rubén, como siempre, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ya han escuchado, en este caso, al perdón, director, que me atraganto, el director de recursos de Merlán. Ha hablado al final de esa necesidad de ese helicóptero y también un poco de la complejidad que tiene todo este tipo de rescates. Encima, evidentemente, cuanto más lejos tienes la base de un helicóptero que dice por 4 minutos, 6 minutos, pero claro, si estás en Puerto Rosario y hay que ir al norte y hay que ir a La Graciosa, pues ya pasa un tiempo. Y del resto, bueno, explicar cómo, ¿no?, la trayectoria que ha hecho Merlán con ese barco, en este caso el Fimular, es del gobierno de Canarias, y ellos hacen las labores en tierra y la cantidad de rescates que hacen, como fue el del caso del Poril, que como, bueno, recorrió kilómetros para llegar al final al Barranco del Quíquero en la zona de Puerto Calero, y menos mal porque ese hombre tenía hipotermia y le salvaron la vida. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.